al podcast Educación del siglo XXI. Hoy estamos emocionados de tener como invitado especial con nosotros a la profesora Marcela Montes Chinchilla. Ella es la subdirectora y coordinadora de primaria y preescolar en Academia Teocali. Por favor, Marcela, ¿te podías presentar un poco mejor? Hola, es un gusto poder compartir con ustedes. Sí, soy Marcela Montes, llevo más de 20 años siendo docente. Realmente todos estos años han sido de muchísima experiencia. Cada año se evoluciona más. No es lo mismo la educación de hace 10 años atrás a la actual. Hay que estar en constante cambio. Y si me pusieran a elegir nuevamente una carrera, volvería a elegir ser educadora. Realmente es una profesión donde uno vive día a día como si estuviera en una caja de Pandora. Muchísimos matices tiene. He tenido la fortuna de trabajar en varias áreas, desde los más chiquititos hasta los adolescentes, desde el trabajo de aula como en la parte administrativa, en la parte terapéutica, y realmente cada una de ellas tiene su encanto. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación. Comparto con que la educación es una labor muy noble. Entremos de lleno con el tema de la tecnología en la educación. ¿Qué innovaciones en la educación, nuevas tendencias y enfoques conoces para mejorar el aprendizaje? Realmente ha sido todo un reto. Creo que he sido parte de varias décadas en la parte formativa o educativa, donde se inició con cero tecnología y actualmente en una era donde todo es tecnología. Eh, Recuerdo que mis primeros años ni siquiera existía el celular, y ahora se ha vuelto pues parte esencial de nuestro trabajo. Es una herramienta importante de comunicación, de investigación. eh, También el STEAM, también el uso de retroproyectores, computadoras, laptop, en la inteligencia artificial, que a veces tengo como mis cuestionamientos al respecto, porque siempre pienso, y es un tema que lo converso mucho, es venir a reemplazar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, que, que realmente debería ponerlos uno en uso. Sin embargo, es una herramienta que lo saca a uno de apuros. También pienso mucho en que la tecnología nos reemplaza, queramos o no. Es como un imán que atrae muchísimo a los estudiantes. Por eso uno dentro del aula tiene que ser muy estratégico y usar metodologías y tips para que los chicos pues obviamente se emocionen, se motiven, y poder combinar lo que es la tecnología con esa esencia de uno de ser educador. ¿Y cómo el uso de esta tecnología que nos mencionas, celulares, laptops, computadoras y demás, inteligencia artificial y demás, nos puede apoyar en el aprendizaje de los chicos, sobre todo los de primaria, en donde te especializas? Si uno le da el uso correcto y equilibrado, termina siendo todo un aliado. ¿Por qué? Porque, bueno, la tecnología, las computadoras, los vídeos, la música, eh, tiene mucho color. Los chicos ahora ya no piden juguetes tradicionales, todo es tecnología. Dispositivos cada vez más inteligentes, tablet. eh, Le das un teléfono a un niño de 2 años y ya saben cómo usarlo. O sea, ni siquiera hay que enseñarlo. Ya vienen, como dicen, y aunque es una frase trillada, vienen con ese chip incorporado. Pues, como lo decía anteriormente, debe haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque la educación tradicional pues desarrolla muchas habilidades abiertas, mucho pensamiento lógico, toda la parte de producción escrita, la caligrafía, todo. Si reemplazáramos los cuadernos únicamente por tablet o laptop, quizás algunas de estas habilidades no se verían tan desarrolladas, pero eh, todo el mundo de la web, del internet, de las apps,
realmente vienen a descomplicarnos mucho a nosotros los docentes, tanto en la gestión de evaluar como en la parte de planificar y también en el momento de desarrollar nuestras lecciones dentro del aula. Eh, la forma en que nos comunicamos. Por ejemplo, ahora estamos hablando de un tema y ya no tenemos que ir presencialmente a hablarlo o personalmente, o inclusive no tenemos que estarnos viendo a través de una pantalla, lo podemos hacer eh, a través de la voz, ¿verdad? Además que ayuda mucho a todas estas personas que tienen capacidades distintas. Los teléfonos ahora vienen con un montón de adaptaciones para las personas que tienen alguna dificultad visual, auditiva, personas que no se pueden comunicar. Entonces, realmente la tecnología tiene muchas cosas que aportarnos, muchas, muchas. La idea es poderle dar un uso responsable y enseñarle a nuestros pequeños el uso responsable de estos aparatos tecnológicos, ¿verdad? Creo que con la debida orientación del adulto podemos lograr enseñar en una etapa o en una época donde las computadoras han venido para quedarse. Claro, claro, entendemos. ¿Y cómo ha evolucionado la educación virtual y cómo esta puede ayudar a hacer más efectiva la educación o tener un mayor alcance, sobre todo en la actualidad donde tenemos chicos de áreas largas, lejanas, o en eventos como el que acabamos de sufrir hace un par de años de la pandemia? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, la pandemia nos dejó súper enganchados con la virtualidad. Eh, fui fiel eh, testigo de ello. Recuerdo que cuando inicia todo esto, dichosamente en la escuela para la que trabajo, contamos con todas esas facilidades tecnológicas, cosa que no sucede en todo el país, ¿verdad? Hablando de la educación nacional. Al inicio, pues obviamente fue un poco complejo, ¿verdad? Esto de la educación remota, pero vino para quedarse. La realidad es que aquí, como dice el dicho, hay que sacar lo bueno de lo malo. Y pese a que estuvimos, pues, con toda esta situación de cuarentena y todo, y protegiendo nuestra salud, tuvimos que ingeniárnoslas para seguir educando, ¿verdad? Los docentes, algunos con muchísimas habilidades tecnológicas, otros con menos, pero al final todos nos tuvimos que ver expuestos a esta experiencia. Eh, Era graciosísimo, ¿verdad? Tener a tus alumnos en pantalla y sucediendo cosas diferentes en sus casas y en las nuestras, ¿verdad? En contextos diferentes, que se iba al internet, que nos desconectábamos, que de repente no éramos tan expertos usando las herramientas de las diferentes aplicaciones que usábamos, ¿verdad? Para podernos conectar virtualmente. En fin, así fuimos aprendiendo, ¿verdad? Honestamente, y creo que es una posición muy, muy personal. eh, a mí me desgastó muchísimo esos 2 años de pandemia. Yo necesito el contacto con mis estudiantes, creo en la presencialidad, creo en el contacto, en en la sensibilidad de poder percibir cómo están mis estudiantes, ¿verdad? Obviamente no le quito méritos a esto porque también ha ayudado un montón. Creo que desde ese momento muchos trabajos se quedaron remotos, se quedaron para hacer en casa. Eh, las universidades inclusive todavía se siguen desempeñando con esta modalidad. Pero yo en lo personal sigo insistiendo, aprendo yo viviéndolo dentro del aula, con mis compañeros, con mis estudiantes, con todas las experiencias inesperadas que sucedían o que suceden día a día. Em, no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, pero sí es importante, vino y se quedó.
agiliza tiempos, horarios, minoriza gastos de pasajes, de transporte, reducimos el tiempo, pueden quedarse durmiendo un poco más en casa. En fin, el que lo disfruta, pues genial, que lo vio así, pero yo en mi experiencia prefiero la presencialidad. También creo en los chicos que viven lejos. Hemos tenido experiencias de chicos de que siguen o estuvieron fuera del país y estuvieron bajo la modalidad virtualidad. Y cuando deseamos ver o diagnosticar cómo llega el chico, no solamente en la parte académica, ahora hemos tenido que implementar también cómo anda en la parte social, porque dejó de convivir con sus pares y con otros seres humanos porque su burbuja, su núcleo social se redujo a la familia, ¿verdad? Entonces yo le veo como pro y contras, ¿verdad? Eh, Me imagino que el que es muy tecnológico le va a dar muchas banderas verdes. En mi caso, yo lo vería como un 60-40, siendo la presencialidad ese 60, que yo sigo insistiendo, el recurso humano, ese contacto, esa, ese vínculo que se debe crear entre docente y estudiante es vital para lograr un aprendizaje significativo. Aunque estemos detrás de una pantalla y veamos al profesor o a los estudiantes, sigo considerando que no es lo mismo. Pero ya le digo, tiene muchísimos pro la tecnología, y esto va a seguir así. O sea, vamos en escala, cada año se ven cosas más evolucionadas, renovadas y nos toca trabajar con esto y estar en constante capacitación y en constante eh, retroalimentación. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero antes de despedirnos, ¿nos podrías brindar unas últimas palabras, una reflexión acerca del tema? Bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia. Eh, Creo que en mí hay un poco de la educación tradicional y la actual es como un híbrido y creo que debería ser así. Nosotros no deberíamos casarnos con una sola modalidad, con una sola filosofía educativa. Yo creo que deberíamos de buscar matices, de implementar un poquito de todo aquello que es importante, que se va a quedar en nuestros estudiantes, porque al fin y al cabo todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos es para ellos, ¿verdad? Creo que, y a manera de reflexión, creo que lo más importante es que el docente siempre esté motivado, que siga amando su trabajo, aun con todos los cambios y los contratiempos que se presentan. Ser educador no es sencillo, pero cuando uno ama lo que hace, encuentra soluciones, encuentra la forma de tomarle gustito a todo y ver cada experiencia como un aprendizaje, con solo saber que nuestros estudiantes sonríen, ver la forma en que aprenden, todo lo que aprenden. Y pienso que la tecnología nos ayuda muchísimo en muchos campos, tomando en cuenta los estilos de aprendizaje, que todos somos diferentes, el, el que es muy auditivo a través de música, a través de audios, a través de videos, el que es visual. Entonces yo creo que realmente la tecnología tiene cosas muy positivas que sabiéndola usar y sabiéndola también poder integrar en nuestro plan eh, diario de clase, ¿verdad? También, por ejemplo, veamos, no vayamos muy lejos, el MEP con esto de las pruebas nacionales estandarizadas, pues y también están tratando de implementar pruebas en físico y pruebas virtuales o en línea. Sin embargo, también creo que ese es otro tema que da mucho para conversar, ¿verdad?
Ok, me parece genial, entrenamos a nuestros chicos, los que tienen todas esas herramientas dentro del aula o en la institución, pero también ellos antes de llegar y lanzar esta modalidad tienen que hacer una serie de, de pruebas, porque de cierto modo esto genera frustración en el estudiante cuando se cae la plataforma, etcétera. Entonces, es pensar que el ser humano no puede aislarse de las aulas y que la tecnología, perdón, sigue dependiendo, pues obviamente, de la mano del hombre, de la mujer, para poder existir, para poder crecer, para poder mantenerse. Entonces, yo los invito a que hagan uso de la tecnología dentro del aula, pero que también sigan dejando ese sello tan particular que caracteriza a cada educador. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Y eso es todo por hoy. Gracias por sintonizar el podcast Educación del siglo XXI. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.